Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Nuevamente con ustedes, con el programa Silatwo. Estamos volviendo después de 2 o 3 sábados que no pudimos por diferentes razones. Pero hoy venimos. Primero quisiera agradecer otra vez y siempre al director del Centro Cultural Alternativo, Corcho Benítez, y al director de la radio, Papo, amigo y compañero, que nos ayuda muchísimo para hacer el programa. Yo soy Leco Zamora, del pueblo Huichí. Yo soy Manuel, del pueblo Com. Y estamos aquí para compartir cosas que suceden en diferentes partes de este continente y está relacionado con los pueblos indígenas y también con la sociedad. Vamos a compartir noticias de Estados Unidos, Brasil, Perú y de aquí, de Argentina. Pero primero vamos a escuchar un tema y después seguimos hablando. El tema que escuchamos se llama Juyetil, o sea, tiempo de frío o invierno. Es del coro indígena que se llama Sacham, que viven en el Potrillo, son del pueblo indígena al cual pertenezco también. Y habla de que en el tiempo de frío hay que buscar abrigo y estar junto al fuego, todo eso lo que trae el invierno, ¿no? Entonces vamos a comenzar hablando de lo que sucedió hace muy poco. El 18 de septiembre creo que hubo una marcha en Estados Unidos. Se lo voy a pedir a Manuel que nos lea. Bueno, dice 75.000 personas piden el fin de los combustibles fósiles. Servine, 18 de septiembre del 2023. Decenas de miles de personas se movilizaron por las calles de Nueva York, en Estados Unidos, en el marco de la marcha para acabar con los combustibles fósiles que se desarrolla en diversos lugares del planeta. La extraordinaria movilización se realizó el domingo 17 de septiembre. Los organizadores calculan que 75.000 personas participaron de la marcha que enfiló contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien exigen dejar de apoyar nuevos proyectos para la extracción de carbón, petróleo y gas natural. Emma Bureta, una joven de 17 años del movimiento Friday for Future, dijo a Biden: si quieres ganar en el 2024 y si no quieres que la sangre de mi generación esté en tus manos, acaba con los combustibles fósiles. La marcha y el evento fueron en Nueva York, reunió a líderes mundiales del ámbito de los negocios, la política, las artes, como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y los actores Susan Sarandon, Ethan Aweke, Edward Norton, Kira Sedgwick y Kevin Bacon. También diversas delegaciones de comunidades y pueblos indígenas, quienes denunciaron las falsas soluciones climáticas como el mecanismo denominado reducción de emisiones por deforestación y degradación. RED, basado en el comercio de bonos de carbono
de mayores empresas contaminantes del mundo pretenden lavarse de verde mediante el greenwashing, mientras siguen depredando los bosques como lo hacen las empresas de monocultivos de palma. Se trata de una estrategia de mercadotecnia que emplean algunas compañías para mostrar a la audiencia que son respetuosos con el ambiente y el clima. Precisamente los pueblos indígenas denuncian que los supuestos beneficios de los bonos de carbono nunca llegan a las comunidades que protegen los bosques y solo benefician a los intermediarios o piratas de carbono. Me parece interesante, ¿no? Echar una mirada y doy mi opinión. Es que es muy importante que el pueblo, que la gente se den cuenta de lo que produce la contaminación con la explotación de los hidrocarburos, para que en realidad más sirve a la gente. Y en esa explotación de esa energía perjudica mucho a los pueblos indígenas, porque en los territorios indígenas se encuentran el petróleo y otros minerales que el Estado, como es más bien un agente al servicio de las empresas internacionales, hacen convenio para la explotación de esas riquezas naturales en los territorios indígenas, pero sin consulta, sin respeto a los derechos de los pueblos indígenas, que es la realidad que se vive aquí en Salta, en el norte, donde hay petróleo, en Formosa también, en el sur, ¿no? Los hermanos mapuche están siempre defendiendo la tierra y el Estado y los funcionarios jamás reconocen eso. Ahora, para disfrazar un poquito a esa explotación, inventaron lo que es ese bono, ¿no? Que como dice al final, ese dinero destinado para conservar y cuidar el ambiente nunca llega a los pueblos indígenas, porque siempre se manejan a través de los gobiernos, ¿no? Sea nacional, provincial y municipal. Y nunca, jamás rinden un informe administrativo de todo lo que recibieron y en qué se gastó. Entonces, creo que hay que admirar y aplaudir lo que hicieron esta gente en Estados Unidos y que ojalá que se siga, las manifestaciones, porque todo eso nos perjudica a todos. Y como como dijiste, que se unieron todas estas personas y la joven esta de 17 años que se atrevió a decir una verdad que es cierta, digamos. O sea, ella está defendiendo lo que está haciendo su futuro, su bienestar, y pues está preocupada de lo que va a pasar a su futuro, y dirigiéndose al presidente, digamos, de Estados Unidos. Y también lo otro, Leco, acerca de las comunidades, ¿no? Cómo es esos tratos, ¿no? Cuando nos quedamos tranquilos, siempre esperando esa promesa que siempre nos da y que nunca se cumple y da beneficio a otros, digamos, ¿no? Pero también, digamos, lo feo es también correr a la gente de un lugar y mandarla a otro lugar donde para llenarse su bolsillo, digamos, sabiendo todo. O sea, nosotros ni siquiera sabemos lo que hay ahí, sabemos que hay, pero no nos interesa cómo mejorar para nuestro propio bien, digamos. La cosa está ahí debajo de la tierra y todo eso, pero
como que damos más adoración a lo espiritual que a sacar eso y ganar dinero nosotros, digamos. Sí, yo comparto plenamente con lo que vos decís, ¿no? Es que la forma de cómo está conformado el gobierno, la gobernación, o de cómo nos van a gobernar en cada lugar, aunque dicen que es democrático, pero en realidad no es democracia cuando un grupito de gente deciden por millones de gente que hay en el país. Uh-huh. Y en especial que ni siquiera consulta y respeta los derechos de la gente que viven en ese lugar donde hacen esos proyectos de extracción que realmente benefician más afuera y a las empresas, no tanto a la gente. Le dicen que bueno, viene un trabajo y van a conseguir trabajo a la gente, pero es por 1 o 3 meses quizás, y después quedan sin trabajo, porque las maquinarias reemplazan una máquina, un tractor, por ejemplo, reemplaza más de 100 personas por día, ¿no? Uh-huh. Y lo peor es que, por ejemplo, destrozan kilómetros y kilómetros de árboles y con toda la vida que hay adentro, y después solamente siembran soja. La soja que se utiliza más para alimentar a los animales en Europa, en China, es para exportarlo, no para beneficiar a la gente. Aunque defienden de que sí beneficia a la gente con los impuestos que se le cobra a las empresas. Pero lo que no deja para el futuro es muerte, miseria, lo que vos decís, los corren del lugar y tienen que ir a otro lugar. Es como que hay que ver la forma de cómo democratizar mejor con las consultas, ¿no? Porque no se trata de estar en contra de los proyectos que ellos llaman desarrollo, progreso y qué sé yo, sino buscar la forma que beneficie más a la gente del lugar, no solamente a la gente de afuera y a ciertas empresas que hacen. Y a veces se lleva a cabo esos proyectos porque utilizan algunos de nuestros hermanos que están ahí enquistados o metidos en la administración o en el gobierno, ¿no? Que eso hicieron también con las iglesias, ¿no? Uh-huh. Que supuestamente sí, cuando morimos vamos a ir al cielo, pero aquí vamos dejando el territorio que nos pertenece, nuestras costumbres, nuestros valores culturales, y nos quedamos sin nada después. Uh-huh. Vamos a ir hacia Brasil a ver qué nos dice, qué noticias hay en Brasil. Brasil, triunfo indígena, justicia rechaza marco temporal, publicado el 21/9/2023. Servindi, el Supremo Tribunal Federal STF de Brasil falló a favor del derecho histórico de los pueblos indígenas de la tierra, rechazando la cuestionada tesis del marco temporal impulsada por agroexportadores y grupos de ultraderecha. Dicha tesis delegaba que solo deberían ser demarcadas las tierras de indígenas que pueden demostrar que vivían ahí al octubre de 1988, día en que se promulgó la Constitución brasileña. De no demostrarlo, no iban a tener derecho a sus tierras ancestrales, a pesar de que muchos pueblos no ocupaban ese año su territorio porque habían sido expulsados especialmente durante la última dictadura militar 1964-1985. El máximo Tribunal de Justicia de Brasil reconoció como constitucional el derecho de los indígenas a la tierra que han ocupado histórica, tradicionalmente y en forma permanente. El Supremo Tribunal Federal
STF, deberá discutir ahora, desde la próxima semana, fórmulas legales para los casos de muchos terratenientes que ocupan desde hace décadas áreas reclamadas por los indígenas. Sobre ello se avisoraron dos escenarios. En el caso de terratenientes que ocuparon las zonas por la fuerza y expulsaron a los indígenas con violencia, serían desalojados sin derecho alguno. Pero en el otro caso, de los que pagaron por la tierra indígena de buena fe, se evaluará que las abandone y sean indemnizados, o que los pueblos sean compensados con otras áreas de extensiones equivalentes. En Brasil, los pueblos indígenas ocupan cerca del 14% del territorio nacional, representado por unas 500 áreas ya delimitadas, a las que se podrían sumar otras 200 que aún son analizadas por las autoridades. Pese a que la demarcación de la tierra indígena es una obligación del Estado, según la Constitución, estuvo suspendida durante el gobierno de Jair Bolsonaro hasta que asumió Lula da Silva, quien se opone al marco temporal. Está como muy claro cómo juegan esas dos ideologías o fuerzas, ¿no?, que dominan a nivel mundial. A uno se le conoce como de la izquierda y al otro se conoce como de la derecha, que últimamente están hablando de que están resurgiendo y ganando espacio, y en las otras noticias vamos a tener como más noticias sobre cómo va avanzando la derecha. Ahora, en el año 1987, en Brasil, mucha gente, de los ganaderos, agricultores, pero de las grandes empresas, causaron mucho daño, mucho atropello y muchos asesinatos para correr a los pueblos indígenas de esa zona, y nunca se hizo justicia. Atropellaron sus derechos. Entonces ahora, con mucho tiempo, muchos meses de reclamo en unidad de los pueblos indígenas, pudieron hacer que el Supremo Tribunal Federal de Brasil se pronunciaran y revisaran esto. Y menos mal que hay gente que también conocen lo que es justicia y respetan los derechos de los pueblos indígenas, que están comprometidos con la ratificación de convenios y tratados internacionales en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas. Y está bueno me parece a mí, ¿no?, que me parece, no sé si es justo, pero que la gente que entraron así violentamente y acapararon las tierras, bueno, que lo dejen sin tierra y se vayan de ahí y devuelvan a los propios dueños. Y los que de alguna manera fueron engañados o se hicieron que no sabían, compraron la tierra. Cuando dice compraron, es que el Estado o los funcionarios del Estado se creen dueños de la tierra y lo vendieron. Bueno, a ello se puede pensar en indemnizarlo o llegar a un acuerdo con los pueblos indígenas para ponerlo en otro lugar, ¿no?, que ellos elijan. Eso está contemplado en el convenio 169 de la OIT. Ojalá que sucediera algo así aquí en Argentina, en el Chaco, porque ese territorio de más de 300.000 hectáreas que la organización Movitopo está luchando para que le entreguen el título,
porque se está saqueando todos los árboles, van y vienen los camiones. Mientras tanto. Claro, y no le entregan, ¿no? Y no es en el tiempo de la dictadura, es ahorita con el gobierno democrático, ¿no? Y eso sucede en el tiempo del peronismo o el radicalismo y mucho más en el tiempo de los militares. O sea que eso del nacionalismo y otra cosa, y bondad, no es bondad, es justicia, reconocer, o lo que dice en los convenios, ¿no? Reconocer las tierras tradicionales de los pueblos indígenas. Y otro dato interesante que dice que en Brasil los pueblos indígenas ocupan cerca del 14% del territorio. Aquí en Argentina ni siquiera llega al 1%. Y aunque yo conversé una vez con una persona que trabajaba con el INAI, me decía que había planificado para hacer el relevamiento territorial con 9 millones de hectáreas. Eso nunca se dio, porque la estrategia aquí es hacer que se hace, pero nunca se cumple. Ojalá que los hermanos Movitó puedan recibir el título de ese territorio pronto y que puedan formar como una guardia de guardaparques, que puedan denunciar y que se haga justicia. Ahora vamos a otro tema musical y un descansito. El tema que acabamos de escuchar también es del coro Sacham, del pueblo Wichí, y que se llama Tierra. ¿Saben que tierra en Wichí se llama Honat? Pero también quiere decir mundo. Y en la canción habla de que es hermosa la tierra, que nos da felicidad y hay que cuidarlo. El lugar donde estamos es bello, es lindo, hay que cuidarlo. Y sigue, ¿no?, hablando de los beneficios y favores que nos da la tierra. ¿Qué te parece, Manuel, si volvemos a Brasil? Porque tiene que ver ese avance que dije, no sé si avance, como esa ideología que llaman de la derecha está avanzando y a la vez como interviniendo para favorecer las injusticias y el robo de muchísimas cosas que hay en cada país. Y aquí tiene que ver con los periodistas, con la gente que de alguna manera nos da a conocer lo que pasa en uno y otro lado, y que eso sí molesta a la gente, porque en la medida que más gente sepan, le puede traer ciertos problemas, porque ellos mismos reciben de esos fondos justamente de esas organizaciones internacionales, ¿no? Y no quiere que se conozca las cosas que suceden, sobre todo en los territorios de los pueblos indígenas. Vamos con Brasil. Brasil, informe de Reporteros Sin Fronteras, expone el riesgo que afrontan periodistas que cubren la Amazona brasileña. Servindi, 21 de septiembre de 2023. La situación de inseguridad en la Amazonia, combinada con las presiones políticas y económicas, crean condiciones que podrían llevar a los periodistas que cubren esta región a la autocensura. La autocensura se daría como medio para evitar los ataques y amenazas de los poderes políticos y económicos, en un contexto marcado por la ausencia de una política de prevención, protección y puesta en valor del periodismo. Entre el 30 de junio de 2022 y 2023, Reporteros Sin Fronteras registró 66 casos de ataque a la libertad de prensa,
entre agresiones físicas, acoso o amenaza en los 9 estados de la Amazonia brasileña. Así lo revela un reciente informe que expone las trabas a la libertad de prensa vigente en la Amazonia, una región clave para el desafío climático mundial. De estos ataques, 16 estuvieron directamente relacionados con reportajes sobre la industria agrícola, la explotación minera, los pueblos indígenas y violaciones a los derechos humanos. A ello se suman los restos estructurales de la Amazonia que enfrentan los periodistas, como la compleja logística de los desplazamientos, así como una alta concentración mediática y de injerencia en los contenidos por poderes políticos y económicos. Frente a ello, el informe recomienda que el periodismo independiente se sitúe en el centro de los programas de defensa del medio ambiente en la Amazonia para lograr un entorno más favorable al periodismo. En otras palabras, la defensa del periodismo libre, plural, independiente y local en la Amazonia debe ser parte integrante de las medidas para abordar la emergencia climática, dijo Arthur Remeu, director de RSF en Américas Latinas. Otras recomendaciones son desarrollar políticas de prevención y protección para los periodistas que trabajen temas sensibles en la región y ampliar el monitoreo de ataques contra los periodistas, así como promueven un ecosistema mediático plural y financieramente viable, a reforzar la educación mediática y la lucha contra la desinformación en la Amazonia. Otra vez, eso sucede en Brasil, pero realmente también sucede en todos los países de América. Aquí mismo, muy poco se informa de las devastaciones que se cometió y se está cometiendo aquí mismo en la provincia del Chaco. Y a la gente que están defendiendo el monte se le está persiguiendo de una de otra manera y se crean ciertos talleres y qué sé yo, como para seguir ocultando esos lo que realmente está pasando, ¿no?, en nuestro territorio. Es interesante cuando ellos señalan, ¿no?, de los retos estructurales de la Amazonía que enfrentan los periodistas. Y esos mismos retos estructurales, o sea, que siempre están ahí y son duros, también pasa en los territorios de los pueblos indígenas de aquí. Son muy pocas las personas que se animan a veces de escribir sobre eso o hablar sobre eso, porque los medios de informaciones casi siempre están cooptados, ¿no?, por una o por otra razón. A veces publican algunas cosas y a veces publican, bueno, que apresaron y le cobraron multa a alguien que cortó madera, pero esa multa es, no sé, risible, mínimo, que la gente sabe que va a ser así y por eso siguen cometiendo esos delitos y porque lo pueden pagar, pero nunca hay una justicia. Entonces, lo que recomiendan ellos, ¿no?, para que puedan ejercer su profesión de periodista, ¿no?, libre, plural, independiente, es muy importante. Creo que otras recomendaciones, ¿no?, que dice como desarrollar políticas de prevención y protección para los periodistas que trabajan en estos temas de la región. Creo que no solamente sea para los periodistas, sino aquellos defensores del ambiente, que muchas veces están solos
y que sabemos del destino o de lo que pasó a muchos que defendían, como Berta Cázares, Chico Méndez, y son más de 300 personas que murieron defendiendo eso, y a ellos ni siquiera reconocen como héroes, ¿no? Porque de verdad son héroes en defender todo eso. Y mientras los medios informativos estén en manos de ciertas empresas, ¿no? Va a ser difícil. Por eso creo que el pueblo también tiene que utilizar mucho estos medios alternativos, y gracias a ellos nosotros podemos tener esta información. Yo en la vida tuve dos experiencias, Leco. Una que me contaron de esto de reclamar y todo eso, y otra la viví en carne propia acá en el Parque de la Democracia, un evento que hubo ahí, una visita de un grupo rapero mexicano muy famoso, en la cual estuvo el hermano Tonolec. Ah, sí. Y en eso estuvo el coro también. Entonces yo fui más que nada porque no sabía quién era el grupo y todo eso. Claro. Y fui más que nada por el coro y por tono. Y a eso vi que estaba Karina Alonso. Y como ella anda con el tema del desmonte y todo eso. Sí, muy buena luchadora. Y entonces vi como un grupo de seguridad se la arrimó a ella y le rodeó. O sea, yo tampoco no sabía que iba a ser Karina y todo eso. Claro. Pero Karina quería exponer una banderita que decía basta de desmonte. Y creo que iba ahí el gobernador ahí a hablar ahí unas palabras. Y hubo ahí una pequeña situación ahí, Leco, que incomodó mucho. Y vi al esposo de Karina que se fue ahí también y preguntó qué pasa. Pero todo así hablando despacito, Leco, para que no... La gente no se entere. Para que no se entere lo que iban a hacer. Y era por eso, para que ella no exponga la banderita y todo eso. Y otro que era algo así como el tema de la fotografía, todo eso, eran hermanos Huichí de Formosa también. Que ellos me comentaban que como ellos eran muy de publicar muchas cosas de las que estaban pasando en esa parte de Formosa, que a ellos, por ejemplo, la familia de ellos no podían ir a un ciber a cargar su celular. Porque ellos exponían mucho lo que estaba pasando ahí. Era justamente el tema de las votaciones, cuando le llevaban a la gente en camiones, todo apretado, cuando le daban el voto en forma de avioncito, en forma de barquito, como que da risa, pero era la cruel realidad, digamos, que estaba pasando esa gente. Pero ellos se ingeniaban y veían, o sea, todo eso. Y no eran, digamos, solo eran familias que estaban haciendo publicaciones, algo que está sucediendo y que todos estaban haciendo vista de lado, digamos, que son cosas graves, digamos. Claro. Sí, yo creo que esa forma de cómo pretenden callar al pueblo, porque y debe ser mal habido, ¿no? O tiene objetivo así oscuro, viscoso, que no quieren que la gente aparezca. Y cuando hay alguna actividad, ellos quieren poner como flores en la vitrina para que la gente vean que sí se trata bien a los indígenas, al monte y todo eso, escondiendo la discriminación, incluso racismo, ¿no? Y ocultando la verdad de lo que está pasando ahí. Y es, ¿cómo se llama? Lo que pasó en Brasil con los periodistas. Ahora, me imagino estos casos, Leco, ahí debe ser más duro, digamos, estos periodistas pidiendo protección y todo eso, digamos. Yo vi eso casi y me quedé sorprendido, digamos. Pero fíjate, sí. El trabajo de ellos, digamos, eso de, como todo, ¿no? Ver cosas, informar de cosas que no se hablan. Claro, porque lo ocultan. Ahora vamos a Perú.
a ver qué pasa, y en esta misma línea, ¿no? Dice, Perú aprueban dictamen que criminaliza a la prensa, publicado el 15 del 9 del 2023. Iniciativa que busca sancionar a periodistas que informen sobre protesta bajo la figura de ser instigadores del disturbio. Servine, 15 de septiembre de 2023. El dictamen que otorga facultades al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad y con el que se pretende criminalizar a periodistas que informen sobre la represión en protesta, fue aprobado por la Comisión de Constitución. Iniciativa que busca sancionar a periodistas bajo figura de ser instigadores del disturbio. Ahora tendrá que pasar por el Pleno del Congreso, donde la Asociación Nacional de Periodistas pide sea rechazada. Dicha propuesta buscaría criminalizar la labor de periodistas que informen sobre la represión en la protesta. En el proyecto, para justificar la sanción a periodistas, dice lo siguiente: sancionar a los instigadores del delito de disturbio, lícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizan medios de comunicación masivos, han convocado a distintas marchas, incluso incitando a la violencia. Según la Asociación Nacional de Periodistas, es grave. Hace una imputación directa a la labor de los periodistas, impondría restricciones informativas y afectaría el derecho a la información. Expertos consultados por el portal Epicentro TV también advirtieron que la propuesta evidencia una conducta autodemocrática y autoritaria de parte de la mandataria Dina Boluarte. Y sí, como entró Dina ahora en el poder, asaltaron y fue un derrocamiento, ¿no?, al presidente en ese tiempo, que era indígena en Perú. Bueno, es otra forma, ¿no? O sea, que lo que está ocurriendo en Brasil, de tratar de silenciar a los periodistas, también está ocurriendo en Perú. Y algo parecido también pasó aquí cuando hubo ese suceso en Nueva Pompeya. A la gente que protestaron enseguida dijeron que era la Guardia UASEC, y se le estaba por enjuiciar como revolucionario, como que están en contra del Estado, todo para silenciar. Incluso nuestro gobierno dijo que era como una acción de partidos que están en contra de que podría ser que estaban aprovechando justamente ese hecho para dar a conocer toda esa cosa. El asunto es que si sucede algo en algún lugar es porque hay injusticia. Y en ese hecho hubo injusticia, que hasta ahora yo no sé cuál es el destino o cómo se solucionó, si hubo solución, o cómo se hizo justicia con la desaparición de un hermano wichí de ese territorio. Eso no se sabe, pero sí se silenció, porque le amenazaron con policía y enjuiciarlo para llevarlo a la cárcel, todo para callarle la boca, en otras palabras. Entonces, esto, y en este caso en Perú, lo que presentaron ese proyecto, dice que eran del partido que llaman Fuerza Popular,
que es muy aliado, ¿no?, de este gobierno que está ahí y que es de la derecha. Ahora vamos vengamos a la Argentina, a ver qué pasa en Argentina. Argentina. Y si Jujuy, persecución penal de la protesta social, organismos de derechos humanos, sindicales, académicos y religiosos se presentan conjuntamente como amicus curiae. Resumen latinoamericano el 7 de septiembre de 2023. El Servicio de Paz y Justicia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Argentina y Subregional Jujuy, la Asociación de Madres y Familias de Derechos Desaparecidos de Jujuy, el Comité de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos, la Asociación de Pensamientos Penal, la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma y la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas se han presentado bajo la figura de amicus curiae en las causas penales de la provincia de Jujuy, donde existen persecuciones penales de la protesta social. Se acumulan ya muchas denuncias en los medios de comunicación, Poder Judicial y el organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, de persecución política y graves violaciones a los derechos humanos durante la represión que llevó adelante el gobierno de Gerardo Morales. Asimismo, con gran preocupación al despliegue de dispositivos represivos, ilegales y abusivos en protestas legítimas, detenciones irregulares a manifestantes con la consecuente persecución penal y persecución utilizando vehículos sin identificación de militares políticos, integrantes de comunidades originarias y docentes de la provincia. Las comunidades indígenas tomaron el protagonismo de la lucha contra la reforma constitucional, llevando adelante cortes de ruta a lo largo y a lo ancho de Jujuy, reclamando que se dé marcha atrás con una reforma que fue aprobada a espalda del pueblo y cuyo contenido violenta derechos consagrados en la Constitución Nacional y el Tratado Internacional de Derechos Humanos. El reclamo docente y el gran repudio contra la reforma constitucional han generado una ola de protestas y movilizaciones en lo que se llamó el Jujeñazo. La represión política en las movilizaciones y la persecución penal de manifestantes configuran una suspensión del Estado de Derecho y la ejecución de terrorismo de Estado contra las personas que fueron parte de dicha protesta. Por todo ello, y ante el intento de suspender el derecho a la protesta social como organismo de derechos humanos y organizaciones que defendemos los derechos humanos, intervenimos a expresar los lineamientos constitucionales que entendemos debe seguir el Poder Judicial de Jujuy. Los amicus curiae se han presentado en la causa de Pumamarca del 17 de junio, legislatura ocurrida el 20 de junio, Humahuaca el 30 de junio y también ha intervenido en la causa del abogado Alberto Neyar. En los casos mencionados, solo por ejercer el derecho a la protesta social se acumulan decenas de personas imputadas por delitos muy graves como sedición, privación ilegal de la libertad, estragos, incitación a cometer delitos, daños, entre otros. Es lo que pasa desde hace casi 4 meses. A esa movida, esas manifestaciones le llamaron el tercer malón creo. Y
todo porque estaban reclamando que de la reforma que presentó el gobierno jujeño violaba los derechos de los pueblos indígenas. Y no solamente los pueblos indígenas, sino que es inconstitucional. Y una cosa resaltante, me parece a mí, es que una de las muy pocas cosas que hubo manifestación de organizaciones, instituciones que dicen que defienden los derechos humanos, los derechos indígenas y toda esa cosa que tiene que ver, ¿no? Incluso las iglesias evangélicas, ¿no? Uh-huh. Que se declaran o sí, recurren a un recurso jurídico que le llaman amicus curiae, porque fíjate que cuando hay un problema, si vos no sos de esa comunidad o de esa movida, como que no está bien, uh-huh. ¿no? Pero en este recurso le da derecho a la otra gente a reclamar también, porque realmente no solamente se está violando el derecho, en este caso, de los pueblos indígenas, de las comunidades que viven ahí, sino están reclamando las cosas que deben pertenecer, explotar y beneficiar a la a todo el pueblo en general. Uh-huh. Porque se trata de explotar un material que es el litio, que tiene ahorita mucho valor para el mundo industrial. Entonces el Estado, como siempre, como agentes más bien de intereses económicos internacionales, legalmente no puede hacerlo. Por eso es que busca que se haga una reforma de la Constitución, en este caso, como hacer una ley que le permita a ellos hacer lo que ellos quieren, uh-huh. beneficiarse propiamente y más a lo de afuera, pero dejando en ruinas al suelo, al monte, o sea, al ambiente y a la gente que viven ahí. Yo humildemente felicito a las instituciones que firmaron y se atrevieron a levantar la voz por la verdad y por la justicia, que son varios para nombrarlo. Y como siempre, Manuel, como todos los sábados, uh-huh. el tiempo es firme. Pero contento de haber compartido esta noticia, vamos a decir, que creo que nos pueden ayudar a pensar mejor, como dicen, si ves arder la barba de tu vecino, pon el tuyo a remojo. Muchísimas gracias y será hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado a toda la audiencia.